Buenas tardes, espero y se encuentren bien. Pues de mi parte los saludo y para darles la bienvenida pues a este nuevo curso que es el de español tercer grado. Después o una vez de haber terminado lo que es el curso remedial, pues ahora sí, como he venido diciéndoles hace una semana, que vamos a iniciar ahora con nuestro libro. En este caso, pues vamos a hablar sobre el primer proyecto. El primer proyecto, pues como nos dice, es comunica o argumenta tus ideas, escribe un ensayo. Ahí nos está diciendo cuál es nuestro producto final de lo que queremos realizar, obviamente. Para esta parte o este video que yo quise elaborar, pues es un poco acerca de los tipos de ensayos que existen y de los que se pueden trabajar. Pues primeramente tenemos una interrogante. En este interrogante, chicos, es imprescindible esta parte, incluso lo vamos a debatir en clase el día del lunes 21 a primera hora con el equipo que nos toque o grupo que nos toque, pues va a ser la primera pregunta detonante. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un texto, por una definición rápida, sencilla, es un texto literario donde tú argumentas tus puntos de ideas o puntos de vista sobre una acción, momento o tipo. Obviamente depende del tipo de ensayo. En este caso hablaremos de 5 tipos diferentes. Existen más, pero estos 5 son los más comunes que se utilizan a partir de las diversas ciencias, ¿no? Primeramente, pues nos va a tocar elaborar o trabajar sobre el ensayo literario. ¿Qué es un ensayo literario? Bueno, es un ensayo literario se caracteriza por la amplitud con la que abordan temas, no limitándose a la hora de seleccionar el asunto a tratar. O sea, que involucra mucho tipo de aspectos de los que ustedes quisieran elaborar, criticar, construir, hablar, mencionar, complementar, depende del tipo de texto, obviamente, o el tipo de ensayo a los que ustedes les gustaría realizar. En este caso, comúnmente o donde nos podemos encontrar este tipo de ensayos es cuando se hacen referencias a, vamos a suponer, no sé, Harry Potter. Es un libro literario de fantasía. Bueno, pues existen otros tipos, por ejemplo, no sé, Guerra de Tronos, creo que hay uno que se llama así. Si nos vamos directamente, por ejemplo, a algo más especializado en cuestiones, por ejemplo, de laborales, pues libros que tengan que ver, por ejemplo, como La educación guarda un tesoro, de el escritor, si bien recuerdo, es un brasileño, entre otros, ¿no? Pero bueno, a esto es lo que se refiere, lo que es un ensayo literario, que pues en sí no tiene un límite como tal de lo que le gustaría abordar o hablar, pero eso sí, manejan un trabajo o una idea en común, que es aportar una idea a partir de lo que ustedes encuentren. Si hay una deficiencia, bueno, ¿por qué hay una deficiencia en ese texto? Si hay una contradicción ante una idea que menciona, a partir de ahí ustedes pueden elaborar un ensayo. Entonces, nos pasaríamos ahora por un ensayo científico. ¿En qué consiste o qué es un ensayo científico? En esta parte es más donde me gusta enfocar en los primeros tres. El primero, pues obviamente ya mencionado, es el literario. El segundo es el científico y el tercero, pues obviamente en su momento lo sabrá. En este sentido, el científico, pues nos ayuda mucho en las situaciones, por ejemplo, cuando queremos demostrar un patente. Tenemos una hipótesis, una idea, una creencia de lo que queremos elaborar o lo que queremos demostrar, ¿no? Y obviamente presentarlo a una cierta comunidad en específico, una comunidad de científicos, una sociedad, no sé, o sea, un gobierno para recibir un apoyo. Eso varía. En este caso, pues un ensayo científico pues, se caracteriza por, obviamente, pues como la misma palabra lo menciona, hablar sobre temas científicos desde un punto de vista creativo. Es decir, que trata de involucrar de una manera muy precisa el razonamiento científico y con la creatividad artística. En este tipo de ensayo se toma la ciencia como la meta buscar o explorar una realidad de lo que hay en la actualidad, o sea, una verdad, tratar de demostrar lo que ya conocemos, sí,
Por ejemplo, vamos a suponer cómo se forma un tornado, un huracán. Bueno, tenemos una realidad construida, ya realizada. Bueno, pues pero yo quiero conocer por qué o cuál es su inicio. A partir de ese ensayo es la demostración. Pero antes de ese tiene que elaborar. Bueno, yo considero y creo que un huracán se crea a partir de los mismos choques de vientos que se forman, y al momento de como el viento es una forma ondulada que va a tantos kilómetros por hora, al combinarse genera ciertas acciones, partículas y bla bla bla, y empezamos a hablar. Y ahí empezamos a desplayarnos, a escribir un poco en ese sentido, ¿no? En este caso, pues en el sentido de lo artístico sería que busca un poco la belleza, ¿no? O sea, eso magnífico, por así decirlo, una expresión que involucra la creatividad, pues, que es el asombro, esa iluminación, esa atracción directamente a un punto quizás que es muy desconocido, pero a la vez no tan desconocido, ¿no? Aunque se escuche un poco contrario. Pero ese sería el segundo. El tercero sería un ensayo argumentativo. En este caso ya involucra, por ejemplo, el sentido de exponer una idea tuya propia, cómo fortalecerla, a partir de qué y cómo. Pues en este caso pues pretende defender mediante un razonamiento una tesis, dice, o una idea propuesta con un objetivo de convencer. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, si se hiciera un debate, vamos a suponer la realización de un debate donde ustedes tienen que justificar, o sea, tú me puedes demostrar que, no sé, suponiendo que el aborto es legal o debería de ser legal, y por qué razones, o sea, ¿quién lo dice? Científicamente te dice que hay un efecto, sí, pues ¿qué efecto? Si no existe ese efecto, entonces ¿por qué no hacerlo legal? Pero si existe un efecto que daña, no sé, al vientre de la mujer o daña a la misma persona, bueno, ¿por qué? Entonces ahí empieza esa parte argumentativa y científica que también se le puede dar. La parte científica sería solamente ese aspecto, ¿no? Lo que es la cita, darle ese tipo de lenguaje, no técnico, y obviamente preciso, que a partir de diferentes conceptos, que no sé si se acuerden, que algunos trabajaron, por ejemplo en lo de hispanohablantes, pues la realización de ese mismo concepto, sea un lenguaje más argumentado, más rico, dirían algunos expertos, bueno, pues es más fácil de convencer a ese lector para ganar, no sé, dichos debates, ¿no? En este caso, pues cuando hablamos de un ensayo argumentativo, pues tu idea o la idea que ustedes quieren demostrar tiene que ser clara y concisa, ¿no? Debe de tener una lógica entre lo mismo que están hablando y lo que quieren hacer. Eso es muy importante. No hablar sobre falacias, o sea, si van a dar una información que esté justificada, si estamos hablando sobre métodos cuantitativos, tienen que estar demostrados estadísticamente. Si estamos hablando sobre situaciones cualitativas, tiene que haber procesos o enfermedades, cosas que tengan que ver aquí, miren, en la psique, dirían los psicólogos, para que ustedes empiecen a argumentar directamente lo que quieren demostrar y exponer su idea y defenderla como tal, ¿no? Por consiguiente, estaríamos hablando ahora por lo que es un ensayo crítico. Un ensayo crítico, ustedes lo pudieron utilizar como una pequeña extensión en segundo grado cuando trabajaron el tema de una reseña hacia un libro latinoamericano. En este caso, pues es lo mismo prácticamente. Un ensayo crítico pues va desde un modo o un sentir a lo que es un ensayo literario. Pero este tipo de ensayos también se caracteriza por abordar de manera libre la gran variedad de temas enfocados en un público general, no en específicos. O sea, va a una sociedad completa de diferentes pensamientos y todo eso, ¿no? Es libre, aunque en este tipo de ensayos, pues su estilo es formal y generalmente cuidadoso. O sea, que el tipo de lenguaje, a diferencia de un literario, no puede venir ciertos conceptos, por así decirlo, no. En este de crítico pueden decir, por ejemplo, un verbo calificativo, pues ya pueden calificar como tal, pero cuidando la ofensa, o sea, la agresión. En esa parte es lo que quiero llegar.
no pueden decir palabras así un poco excéntricas, por así decirlo, o groserías, mientras que en un literario es más diferente, pues ahí es un texto un poco más informal y todo eso, ¿no? En este caso, pues este tipo de ensayos críticos pues son un poco su tipo de documentación, pues apoya sobre ideas, opiniones, ideologías y reflexiones, en la cual tratan de demostrar, por ejemplo, si lo relacionáramos con los aspectos científicos, el por qué una teoría se encuentra mal, una tesis. Yo considero que tu resultado científico es incorrecto por tal razón. Bueno, pues a partir de esto encontraría, no sé, un ejemplo, 5 razones por las cuales el proyecto de, no sé, generación o, bueno, sí, generación de protones o generador de protones puede ser una falla para la humanidad, por así decirlo. Es un título y ahí empezamos a escribir las razones. Considero que este tipo de acciones no va más allá de la misma ciencia humana. Esta parte puede involucrar ciertos aspectos, sabemos qué es lo que se puede provocar y no tenemos un control exacto para poder manejar un hoyo negro. ¿Por qué generar uno dentro de una tierra? Si sabemos que el principal factor de un hoyo negro es hundir, comer, por así decirlo, ¿por qué generar uno? Y ahí empezamos, ¿no? Eso según la ciencia. Pero así, en este caso sería ese tipo de acción, lo que es un ensayo crítico, hacer una crítica constructiva, vamos a decirlo así, hacia un método, hacia un ejemplo o una realidad ya hecha existente, ¿no? Y por último, estaríamos hablando ya directamente por lo que es un ensayo filosófico. En este caso, pues un ensayo filosófico son aquellos que hablan meramente de la misma palabra, lo menciona, lo filosófico, aquello que tenga que ver desde lo crítico y lo reflexivo hacia una persona. Vamos a suponer que este tipo de ensayos son aquellas personas que escriben palabras inspiradoras, pensamientos o frases de texto considerable donde hablen sobre ese tipo de expresiones, por ejemplo, hacia la vida, hacia el conocimiento, hacia el amor, donde te involucra esa parte, pues donde tú mismo puedas involucrarte directamente y ser cognoscente, reflexivo ante ese tipo de acciones que trata de ejemplificar este autor, ¿no? Por así decirlo. Esto lo maneja, pues, o lo dice aquí en la página de internet, ya cuando quieran buscarlo, pues les va a decir de que este habla solamente del pensamiento propio de su autor, o sea, de aquel que lo crea. Posee una libre, pues, en cuestiones de escribir, es libre, no hay formalidad ni informalidad, eso depende de cómo te quieras expresar tú. Si es, por ejemplo, una expresión de odio, pues ahora le iba. Algo que puede ser crítico y relacionado con lo filosófico, pero pues viene siendo el tipo de texto, ¿no? Como su nombre pues lo indica, esto va relacionado con una disciplina meramente filosófica, lo que tenga que ver el pensamiento reflexivo y constructivo de uno mismo, ¿no? Chicos, ahora ¿qué consigue? Lo siguiente, pues ya estaríamos hablando que nuestro trabajo final va a abordar estos apartados o estas partes, ya estaríamos viendo la estructura de un ensayo. Sencillo, se divide en 3 partes. 1, la introducción, donde ustedes tienen que hablar sobre su objetivo, su idea, su hipótesis, donde tienen que explicar de manera breve los antecedentes, donde incluso tienen que definir, pues obviamente, el tipo de idea que quieren demostrar, o sea, exponen su idea como tal, brevemente, no es resumida, brevemente, o se puede resumir, sí, pero depende, hay introducciones que son un poco más extensas, depende del tipo de ensayo, ¿no? Y a lo que quieren elaborar. En este caso vamos a hacerlo algo breve. Y pues obviamente incluye una idea innovadora. En esto quiere decir la idea que ustedes quieren proponer para mejorar ese cambio del ensayo, que quieren criticar, por así decirlo. Nos vamos al siguiente, que es un desarrollo. En esta parte ya hablamos sobre un texto donde hacemos un análisis, hacemos comparaciones entre los siguientes aspectos, ¿no? 3 aspectos importantes. Si hablamos sobre una entrevista, si hablamos sobre información de internet y obviamente lo que ustedes opinan. A partir de esos 3 aspectos o estas 3 opciones que tienen,
se hace lo que se le llama una triangulación, relacionar esos tres aspectos para formar uno solo, y es el desarrollo de nuestro contenido, que sería prácticamente, o como se le menciona científicamente, por así decirlo, el estado del arte. De ahí hablamos sobre las aportaciones de fuentes de confianza, que obviamente nos está haciendo la mención de que para poder fundamentar y que este texto sea tomado como válido, o que realmente es mero científico, pues tiene que tener unas citas textuales. Entre más citas textuales, más entendible puede ser el tema si ustedes lo desarrollan en efecto de lo que quieren demostrar y presentar, ¿no? A partir de eso, aclarar las dudas iniciales. Se supone que ustedes, para poder realizar un ensayo, siempre hay que tener una pregunta inicial, que sería nuestra hipótesis. Es lo que quieren demostrar. Ustedes tienen una idea de lo que va a salir, pero antes de todo eso surge una idea, una pregunta. Y esa pregunta es la que ustedes tienen que realizar como una forma de contestación generalizada en todo su desarrollo, a pesar de que no siempre tenga que hablar de ese tema, ¿no? Hay algunos aspectos que se le llaman o se consideran como tipo relleno, pero más adelante se va a ver, bueno, no creo que se vea. Ya yo creo que eso es para un trabajo ya un poco más de prepa, donde ya empecemos a abordar, o ya empiecen a abordar, por ejemplo, los aspectos cuantitativos y cualitativos, según las ramas científicas a lo que ustedes se quieran trabajar o abordar, si es que ven esos temas. Y ya por último, estaríamos hablando sobre un desenlace. En este caso nosotros lo conocemos como una conclusión, donde ustedes, esas preguntas que ustedes tenían desde un inicio, pues tratan de contestarlas, ¿no? Incluso pueden hacer al último, como lo menciona ahí, o sea, dejar su pensamiento y su idea, pero dejar una duda detonante, para que ustedes les dé ese interés de darle una continuación, de querer estudiar. Vamos a suponer, se acerca un proyecto general para ustedes que se tiene que trabajar a nivel grupal, a nivel escuela. Pueden utilizar, por ejemplo, el proyecto que realizaron el año pasado para la feria de emprendimiento, por así decirlo. Creo que tuvieron otro, sí, el de las naciones, pero no es tan importante en este aspecto. Sería más bien el de emprendimiento, porque creo que tenía un toque sobre el cuidado del medio ambiente. O sea, tenía ese plus de que quería que se quería trabajar, por así decirlo. Bueno, entonces, si ustedes, cuando realizaron su proyecto científico, su proyecto, no sé si fue de alimentos o fue de un producto que se puede renovar, o sea, reutilizar y todo eso, traten de abordarlo de esa manera. No importa que sean muchos personajes, o sea, una cantidad de 30, 40 alumnos, no importa que trabajen en el mismo proyecto, pero busquen un sentido a eso. Busquen respuestas, si pueden mejorar ese proyecto, pensando que quieren hacer un negocio por tal. O sea, empezamos con esa pequeña idea, o si quieren trabajar para una nueva, y irla trabajando hasta que se lleve a cabo ese nuevo proyecto que tienen de feria, porque puede que lo hagan desde casa, puede que se suspenda, o muchas cosas pueden suceder, o que por ejemplo en noviembre se tiene pensado que ya volvamos a las clases. Bueno, en octubre más bien, yo creo que en noviembre, y dudando todavía, pero sería esa situación. Esta parte o esta forma sería la estructura de un ensayo. Son las partes que vamos a trabajar. No les vamos a dar mucha claridad en ese sentido de tratar de cubrir todas esas partes lo más claro posible. No. Vamos a hacer que sea entendible, que sea claro, preciso y conciso, tratando de cubrir casi todas, porque al fin de cuentas todas se van a relacionar. Lo importante de aquí en la elaboración de un ensayo 1 es qué es lo que quieres demostrar, cuál es tu idea, y a partir de eso comenzamos con los trabajos. Pues de esto sería de todo de mi parte, chicos. Nos veríamos en clases presenciales. Si ustedes tienen dudas sobre algo, pues no duden en preguntar, y si hay una necesidad o veo la posibilidad de poder realizar un video para ustedes dando asesorías de ese tipo de dudas que tienen, si son muy repetidas, pues lo aprovechamos y lo subimos. Mientras tanto, pues sería todo.
y nos vemos. Hasta luego.